Ya. Queridos estudiantes, vamos a seguir un poquitito entonces con la clase, la secuencia de características de las diferentes formas de contención física, ¿cierto? Como retomando, puede ser emocional, ambiental, farmacológica y física. Para profundizar un poquitito más en este tema, vamos a revisar un video que lo van a ver ustedes. Yo voy a adjuntar también el link, que es este que está acá. Lo voy a dejar disponible en la página web en el momento en que suba también esta clase. Es lo mismo que hemos visto, pero con algunas otras referencias, por lo tanto puede ser de ayuda, de complementación. ¿Ok? Eso. Ahora seguimos con la clase. Pacientes con ansiedad y angustia, ¿cierto? Que, ¿cómo lo definimos? Sensación de aprehensión difusa, ¿cierto? Desagradable, no lo puede definir bien el paciente, como que me aprieta el pecho, ¿cierto? Como que me pasa algo, que aparece en situaciones de amenaza y pérdida de la integridad del yo. Suele acompañarse con síntomas autonómicos como palpitaciones, opresión torácica, molestias gastrointestinales, inquietud, etcétera. Siempre se debe considerar como diagnóstico diferencial, ¿cierto? Que no sea esta angustia o este dolor de pecho originado por un infarto agudo de miocardio, una arritmia, abuso de algunas sustancias o hipoglicemia. La crisis de angustia se define como un episodio breve de aparición súbita con intensa ansiedad que alcanza su máxima magnitud en pocos minutos y no suele durar más de media hora, ¿ya? Para el paciente ansioso, entonces, como escalada, bueno, con disminuir rápidamente los niveles de angustia, la atención médica tiene que ser serena, o sea, la atención del personal de salud, ¿cierto? Serena, con una actitud firme, respetuosa y tolerable, pero firme. Descartar causas orgánicas, como ya lo habíamos indicado, ¿cierto? Descartar sustancias ansiolíticas o uso de algún otro medicamento, uso de drogas o alcohol y corroborar antecedentes con la misma persona. ¿Te había sucedido antes? ¿Te acuerdas de algún caso similar? ¿Qué vamos a hacer? Actitud de aceptación, ¿cierto? Validar la emoción, validar la situación que está sucediendo. Comunicar verbalmente la comprensión hacia el otro. No me imagino lo difícil que debe ser estar viviendo esto, ¿cierto? Ponerse a disposición del paciente. Escuchar al paciente, aprender a callarse, respetar los silencios, ¿cierto? Permanecer físicamente sin esperar respuestas de interacción. A veces no es necesario, solamente es necesario estar y permanecer ahí. Y establecer contacto físico si es oportuno, si corresponde, ¿cierto? Uno puede preguntar, te parece adecuado que te abrace? ¿Te parece adecuado que te tome la mano? ¿Te sientes más seguro o segura? ¿Cierto? Entonces eso uno lo puede ir midiendo. Eh, Otro tipo de paciente que nos encontramos en la urgencia, el paciente depresivo y con ideario suicida, puede tener criterios de hospitalización en unidad de emergencia hospitalaria, o sea, tanto en la urgencia como en la unidad de psiquiatría posteriormente. Complicaciones médicas o quirúrgicas causadas por la conducta suicidia según la evaluación médica en el centro hospitalario, ¿cierto? En el fondo, si el paciente tuvo un intento suicida, puede que tenga otro, entonces lo vamos a hospitalizar para protegerlo, o pueden haber complicaciones de lo que sucedió. Algunos criterios, ¿cierto? Persistencia de la ideación, intento de alta letalidad, por ejemplo, si fue un intento de ahorcamiento, salto de altura, herida por arma de fuego, etcétera, y que fue frustra, ¿verdad? Tendría criterio de hospitalización. Intento recurrente en un corto periodo de tiempo o presencia de comorbilidad psiquiátrica que requiera tratamiento en régimen de hospitalización. Ausencia de red de apoyo efectiva, ¿cierto? También son criterios para considerar la hospitalización. Presión de una angustia sentida, el paciente te refiere de que quiero terminar mi vida, no tiene sentido, ¿cierto? Coartación del futuro, ¿verdad? Primero es una idea, posteriormente es un gesto suicida, hay una intención, posteriormente hay un intento suicida y puede llegar finalmente al suicidio consumado, ¿cierto? Observación frecuente, considerar en pacientes en los que el grado de riesgo es incierto, ¿cierto? Observar en intervalos máximos de 10 a 20 minutos. Hay que ir a ver para saber qué está sucediendo. En la misma sala y a la vista, persona con elevado riesgo suicida que expresa su intención de forma activa, pero no hay riesgo de conducta impulsiva de autoagresión, ¿cierto? Precisa la observación visual constante, uno a uno, ¿verdad? Y la otra clasificación es al alcance, persona con riesgo extremadamente elevado, ¿cierto? Inminente, que expresa activamente la intención. Puede presentar además estados psicóticos impredecibles, ser impulsivo o agresivo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Mostrar actitud empática y de aceptación, realizar escucha activa, ¿cierto? Mantenerse siempre atento,
establecer un ambiente seguro, tanto para el paciente como para uno, mantener un acompañamiento de forma permanente y establecer que en el fondo sea vigilante, favorecer la expresión de las emociones, qué es lo que te llevó hacia allá, y realizar contención farmacológica si fuese necesario. Siempre hay que participar al paciente de lo que vamos a hacer. Esto no es ni, y como me imagino que vieron en el video, ni premio ni herramienta de negociación. Otro cuadro es la psicosis aguda, el cuadro psicótico, digamos. El paciente resulta una amenaza para su integridad y la de otros. La actividad psicótica es intensa y genera importante ansiedad y angustia en el mismo paciente. Dudoso cumplimiento del tratamiento ambulatorio, ¿cierto? Es difícil de que este paciente vaya a sus controles o que siga el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Paciente con fracaso terapéutico o necesidad de empleo de medidas terapéuticas y ausencia de apoyo sociofamiliar y otras emergencias psicosociales. Paciente con conducta violenta, aumento de la actividad mental, ¿cierto? Con inquietud y exaltación motora, desordenada, desorganizada, incontrolable y peligrosa para el individuo y para los demás también, ¿cierto? Se acompaña de un estado afectivo de ansiedad, pánico, euforia, ¿cierto? Muy hiperactivo con descarga adrenérgica. De inicio brusco y suele predecer a la violencia, ¿cierto? Puede ser un detonante, una palabra, una situación, y que desencadena en actos violentos. Puede deberse a diferentes causas, ¿cierto? Orgánicas, psiquiátricas también, duales o situacionales, y puede requerir medidas restrictivas. Frecuentemente, si el medio ambiente no está preparado, responde con maniobras que exacerban el comportamiento del paciente, ¿cierto? Si nosotros como personal de salud respondemos violentamente, por supuesto que vamos a exacerbar, por ejemplo, la respuesta violenta del paciente, ¿ya? Tipo de agitación. La agitación psicomotora puede ser reactiva o psicógena, que es la respuesta a acontecimientos vividos por la persona con los que se siente incapacitado para poder superar, por ejemplo, conflictos laborales, interpersonales, ¿cierto? Y que el paciente reacciona a esta situación y se vuelve y se agita. De causa exógena debido al exceso o suspensión brusca de una sustancia tóxica, ¿cierto? La suspensión brusca de analgésicos, de opioides, ¿cierto? Genera este tipo de reacciones debido a una enfermedad somática a través de daño tóxico u orgánico, o la sobredosis, ¿cierto? También de algunos fármacos, y de características endógenas o psicosis lúcida, episodios psicóticos o alteración del ánimo con un nivel de descompensación importante y más prevalente en la esquizofrenia y en las manías, ¿cierto? Que en el fondo es originado en el mismo paciente. ¿Ok? La agitación psicomotora tipo 1 es un patrón de conducta manifestada por la dificultad de resistirse a un impulso subjetivo caracterizado por excitación, disforia, irritabilidad o tensión previa a ejecutar acciones disruptivas. Y la de tipo 2, aumento desordenado, desorganizado, ¿cierto? Incontrolable de las funciones mentales y motoras, actitud desafiante, amenazadora o de manipulación del medio, dirige su agresividad contra objetos. Y la agitación tipo 3, acciones de violencia física que implican peligrosidad hacia sí mismo o hacia otros. ¿Ok? Como en el fondo podemos clasificar de estas tres formas a los pacientes. ¿Qué es recomendable hacer, cierto? El acercamiento sea sereno y que dé seguridad, transmitir tranquilidad al paciente. El uso de uniformes no es bien tolerado por el paciente habitualmente, por eso ya contamos con una desventaja, ¿cierto? O el ir con un carabinero. Recuerden ustedes que ya lo hemos conversado, de que siempre hay un carabinero en la urgencia y si uno le pide resguardo al carabinero, por supuesto que va a ser amenazante. Limitar el acceso a situaciones estresantes o que estén desencadenando, ¿cierto?, la situación. Disponer de un ambiente que no sea amenazador. Establecer controles externos, por ejemplo, el aislamiento, la contención verbal, etc. Adoptar medidas que proporcionen calma y realizar, por ejemplo, la respiración, ventilación, cierto ejercicio respiratorio y realizar contención farmacológica y mecánica si se requiriese. En cuanto al abuso de alcohol, el consumo riesgoso de alcohol, que el alcohol también es considerado dentro de la patología de salud mental, por eso está acá. El consumo riesgoso de alcohol, 11,7% a nivel nacional, ¿cierto? Últimos 12 meses según país y género, ¿cierto? Total país, 12%, 2009 y 2010, 2016 y 17, como para establecer la diferencia más o menos en 8 años, ¿cierto? Total país ha bajado, pero en los hombres ha aumentado y la bajada, ¿cierto? O sea, ha aumentado en todos los francos, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿ya?
¿Qué se ve en la urgencia? La intoxicación etílica aguda, que vamos a hacer una valoración primaria, ¿cierto? El ABCDE. El A, la letra A, que es la vía aérea permeable, deberíamos considerar la posibilidad de vómitos o cialorrea que pudiesen ocluir la vía respiratoria. En la evaluación neurológica también es importante evaluar reflejo pupilar, respuesta a la luz, estímulo doloroso, etc. Y en la valoración secundaria, el sample e incorporar el hemoglucotest. Ya se ha conversado en otras clases, ¿cierto?, de que el alcohol es hipoglicemiante. Y el manejo, prevención de la broncoaspiración y depresión respiratoria, valorar la existencia de traumatismo u otras lesiones concomitantes, ¿verdad? Valorar y tratar la hipoglicemia, vaciado de estómago a través de sonda nasogástrica en el caso de que estuviese indicado. Hidratación, suero glucosalino, 2000 a 3000 cc en 24 horas, hasta la recuperación de la conciencia, ¿cierto? Hasta que despierte el paciente, y considerar la administración de tiamina 100 miligramos intramuscular. Las complicaciones del alcoholismo, el etilismo agudo, la encefalopatía de Wernicke, que cursa con confusión, oftalmoplejía, ¿cierto?, y ataxia, y deficiencia de tiamina, por eso se considera siempre la administración de tiamina, y el síndrome de Korsakoff, que es amnesia retrógrada, amnesia anterógrada, antes del evento, ¿cierto?, y confusión. ¿Ok? Como cuadro explicativo, ¿cierto? Un poquitito, vamos a hacer un poco de zoom acá. Consumo reciente de alcohol como dentro de la anamnesis, disminución del nivel de conciencia, ¿cierto? Y el establecimiento de un síndrome confusional. ¿Qué necesitamos entonces? Monitorización de constantes vitales, ¿cierto? Vigilancia de la vía aérea siempre. ¿Tendría el paciente depresión respiratoria? Si está con depresión respiratoria, ¿cierto? Considerar la intubación orotraqueal, ventilación mecánica en UCI, ¿cierto? Y establecer diagnóstico diferencial por si está sucediendo algo más respecto de esto de síndrome confusional, ¿cierto? ¿Por qué llegó este coma? Y depende de las horas que tenga. Si no tiene represión respiratoria, evaluar igualmente el síndrome confusional, ¿verdad? De ahí nos vamos para acá. ¿Tiene el paciente enfermedad médica o enfermedad psiquiátrica? Si tenemos antecedentes, ¿cierto?, considerar el tratamiento específico. Y si no, se trata entonces de una intoxicación aguda de alcohol, tendríamos que evaluar la alcoholemia, ¿cierto? Y evaluar si hay alguna otra enfermedad, ¿sí? Si no, bueno, y si es la alcoholemia positiva, estaríamos frente a una intoxicación alcohólica, y si es negativa la alcoholemia, enfermedad médica o psiquiátrica. Se puede hacer incluso el alcotest, porque la alcoholemia demora. De aquí de la intoxicación alcohólica aguda, ¿cierto? Tendríamos que administrar dextrosa, tiamina 100 miligramos, magnesio y algunas vitaminas, ¿cierto? En caso de agitación, considerar haloperidol. En caso de náusea y vómito, antiemético, ¿cierto? Ondansetron, etc. Y si hay mejora del nivel de conciencia, dejarlo en observación hasta mañana, si estamos en turno noche. Y si no hay mejora del estado de conciencia con la administración de todo esto, el reposo, qué sé yo, habría que considerar un TAC de cerebro, ¿cierto? ¿Qué más? Exámenes de laboratorio, ¿cierto? Gases, bioquímica, osmolaridad plasmática, electro, radio de tórax, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que pensar en un traumatismo cerebral, y también llegaríamos igualmente hasta la TAC, ¿cierto? Hasta la tomografía, ¿verdad? Este es bien decidor, es bien clarificante este cuadrito, ¿ok? Otros motivos de consulta en los servicios de urgencia: violencia sexual, víctimas de desastre, estrés postraumático y crisis conversiva, que también lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Aquí vamos a exponer el trastorno conversivo motor. Se manifiesta con síntomas de alteración de la coordinación psicomotora y doble equilibrio, parálisis o paresia localizada, movimientos anormales, dificultades de deglutir, afonía o retención urinaria, y constituye la expresión física no consciente por parte del paciente de un conflicto o problema psicológico subyacente, como una somatización, pero, insisto, no consciente. La parálisis es por el incremento de pensamientos que desbordan a la persona. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que considerar? La contención terapéutica y un sitio seguro, ¿cierto?, sería fundamental para el abordaje. ¿Ok? Eso. Porque ya llegamos, perdón, a la bibliografía. Por mi parte me despido, quedan apenas 20 segundos de presentación, así que le agradezco su atención. Insisto en dejarlos invitados a que cualquier duda, consulta o necesidad de profundización de estos temas, no duden en mandar un correo electrónico o contactar al equipo directamente. Les dejo mis saludos.
Adiós.